este jugador de Joan Calvel, reunirnos hablar mucho con los diferentes staff técnicos para que nos enviaran todo el report de GPS, el trabajo, si estaba haciendo un trabajo complementario individualizado, incidencia lesional de ese jugador, minutos, es decir, al final tienes que trabajar un poco con toda esta información para ajustar lo que vas a hacer después, porque no puedes trabajar a ciegas ni obviar lo que han venido antes, obviar lo que han venido haciendo antes, porque si no te pegas un tiro en el pie. Entonces ahí aunando un poco ese sentido común a veces es la clave para manejar estos torneos tan cortos. Y luego, bueno, dentro del torneo, pues ya lo hemos hablado muchas veces, juegas partidos cada 3-4 días, periodo congestionado de competiciones, se da tiempo a cargar muy poquito, por lo tanto las estrategias de recuperación y activación pues son esenciales. Son microciclos muy cortos de 3-4 días y donde hay que intentar tener al jugador enchufado, recuperar y donde, pues bueno, a nivel de resultados, a nivel deportivo, pues un mal resultado en el primer partido pues te deja prácticamente fuera. Nosotros, pues bueno, nos tocó un grupo muy difícil y el primer partido contra Serbia, la derrota, pues al final te marca mucho. Entonces, pues bueno, un poco aunando a nivel personal, a nivel profesional, pues es muy diferente a lo que se puede vivir en un club, muy diferente. También he tenido una última experiencia en la Copa de África, no es un mundial, pero bueno, es una Copa de África, es un torneo que era clasificatorio para los Juegos Olímpicos, un torneo que a nivel organizativo y a nivel de seguridad yo lo viví. Lógicamente no es el público que había en los estadios en el Mundial, pero a nivel organizativo, de seguridad, de logística, todo, lo vi muy parecido a lo que es un Mundial, los estadios, tal. Entonces, pues, bueno, pues al final te das cuenta pues que periodos tan cortos, el margen de error es muy pequeño y, como siempre digo, podemos mejorar muy pocas cosas, pero podemos cagarla en muchas. Entonces, pues a veces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, te quería preguntar por esa experiencia en África, sobre todo por lo que es el continente que Sí. yo porque la experiencia tuya en Qatar sí que, para los que no lo sepáis, bueno, yo tuve un periplo en Emiratos Árabes y es muy parecido y si queremos pues hablamos un poco de ello, ¿no? Porque también Sí, es una sí. perspectiva. África me llama la atención, ¿no? Tengo un buen amigo que como es Manuel Sierra, que tiene mucha experiencia en Ghana, le saludamos desde aquí, a él y a Osquitar, que seguro que nos están viendo, y me transmiten, ¿no?, que es otro mundo, ¿no? ¿Qué sensaciones transmites tú de tu Guau, experiencia? es... Lo que has dicho ahora está claro, ¿no? Es un Sí, torneo y tal, y la organización sí, es sí, buena. sí. Pero claro, quizás te metes en las ligas nacionales y inferiores y no, está que lo que no, tenemos que cambiar el chip para trabajar ahí. Sí, yo puedo hablar un poco de lo que me encontré con la selección de Zambia y fue muy curioso. De hecho, colgué algún vídeo de los calentamientos que se hacían allí, porque claro, a mí lo primero que me dijeron, bueno, yo entré allí, cualquiera diría, joder, ¿a quién cojones conozco en Zambia para terminar trabajando allí? No, pues hay que ser realista. Yo a través de un entrenador serbio que estaba en un equipo de Egipto, pues bueno, ya lo conocía y me contactó y surgió la oportunidad. Bueno, era un momento en el que yo había vuelto de Qatar, no tenía nada y bueno, pues digo, pues vamos para allá. Total. Seguramente ahora si hubiera salido con el coronavirus no me hubiera movido de casa, pero en ese momento, pues bueno, no. Oportunidad bonita, ibas y entonces, pues bueno, te encuentras allí con una mentalidad completamente diferente. Ya no es solo diferente a, por ejemplo, la que yo traía, lo que tú pudiste vivir en Emiratos, en Qatar, sino completamente diferente porque estamos hablando de africanos. A mí me sorprendió mucho cómo vivían todo con esa alegría, con esa sonrisa. O sea, allí un calentamiento, una activación estandarizada, allí no entraba en su ideario. Allí todo el rato bailando, ejercicio rítmico. Yo, bueno, pues al final eran cosas que ellos hacían y bueno, tocó que era un grupo que estaba muy unidos porque eran jugadores que venían de haber sido campeones creo que era haber sido campeones sub-17, campeones de África, no sé si subcampeones del mundo. O sea, era un grupo no, tienen proyección. Entonces, pues estaban muy unidos y entonces pues lleva mucho tiempo jugando juntos y ahí pues había cosas
que yo no quería tocar. Y entre ellas eran pues las activaciones, los calentamientos, como bueno, salió en algún vídeo en el que ellos bailaban, tipo africano. Ya pudimos ver en el Mundial con Senegal también, salía mucho en las imágenes de cómo hacían los calentamientos, muchos entrenamientos todo el rato bailando y tal. Entonces, pues bueno, eso es muy típico allí. Y luego, pues bueno, sí es verdad que mi labor también fue asesoramiento en el aspecto técnico y científico, es decir, asesoramiento en cuanto a cómo planificar semanas de entrenamiento, cómo planificar la estrategia de recuperación, cómo planificar elementos metodológicos de sesiones. Entonces, pues bueno, más que el trabajo in situ en ese periodo de torneo fue un poco dejar un poco un pozo, una impronta para que ellos pues bueno, pudieran continuar un poco la línea de trabajo y bueno, esa fue mi experiencia allí, que sí es verdad que un cambio muy brutal con respecto a Qatar. Qatar pues es otra mentalidad. Con sus condicionamientos, hay muchos más medios, sobre todo a nivel económico, pero sí es verdad que bueno, el jugador árabe, tú ya lo has visto por experiencia, es muy diferente. Es un jugador donde a veces pues te cuesta más obligarle a trabajar, no sé, suavizándolo un poquito, tú ya lo sabes. Y a veces, pues a mí, desde mi parcela, preparar físico era complicado, porque si vas con la mentalidad europea. Yo ahora mismo, si alguien me preguntara, oye Ángel, voy a firmar por un equipo Qatar, Emiratos, ¿qué consejo me darías? Yo le daría uno, digo, adaptarte. Capacidad de adaptación allí es brutal y básica. Y es así, si tu capacidad de adaptación y de intentar adaptarte al entorno es buena, no vas a tener problemas. Si vas con tu mentalidad europea para entrenar allí, te vas a suicidar. Sí, es así. Raceway, que decían ellos, tío. Sí, sí, sí. Cuidado. Así es. Suave, insasa. Bueno, pues antes de entrar, ya he visto que hay una pregunta por aquí, yo Sí, quería hacer una preguntita en torno a tu labor, ya dejamos sí. a la gente que Ujú. participe. Pero un día en la rutina de Ángel cuando llega a un club, ¿de acuerdo? Pues vamos a poner en el Sevilla, por ejemplo, para que tú. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que hacías dentro de la faceta técnica? ¿Y algún Ujú. aspecto concreto que dentro de tu trabajo destacaras? Llego a las 7 de la mañana ahí a la ciudad deportiva y ¿qué hacemos? Pues mira, la verdad es que el mejor ejemplo, porque la verdad es que ha sido el sitio junto con Costa Rica y, bueno, Vitesse también estaba bastante organizado, pero donde había una organización muy, muy, muy profesionalizada. Allí, bueno, mi perfil era de redactador. Sí es verdad, pues bueno, que hacíamos funciones de ayuda, de ayudantes a los preparadores físicos del primer equipo, porque estábamos en primer equipo, lógicamente. Entonces, pues bueno, yo recuerdo que teníamos que estar 7:45 en Ciudad Deportiva. Eh, no éramos los primeros en llegar. Por allí el míster por esa época llevaba ya una hora fácil y bueno, el míster y el staff técnico del primer equipo llevaban ya una hora allí, por lo menos desde las 7. Llegábamos, íbamos a desayunar porque bueno, allí había un comedor, un restaurante habilitado para el primer equipo específico donde el nutricionista Felipe, un gran amigo y profesional, se encargaba de tenerlo todo al tanto. Desayunábamos, pongamos a las 8:15 nos reuníamos, todo el staff médico, los dos doctores, tres redactadores, enfermero, podólogo, nutricionista, los 4 o 5 fisios, éramos prácticamente 12, 14 personas. Veíamos un poco el estado de los lesionados o los jugadores que tenían alguna alerta en función, pues bueno, de los datos que nos arrojaban los preparadores físicos en función, pues bueno, datos de GPS, datos CKs, cortisoles, variabilidad, frecuencia cardíacas, etcétera, etcétera. Periódicamente se iban haciendo algunas sesiones bibliográficas de actualización, algún tema en concreto, pues no sé, lesión de isquio. Entonces, pues bueno, cada uno le tocaba hacer algún temita en 10, 15 minutillos y donde sea, íbamos actualizando un poco porque a veces, pues bueno, en la vorágine de trabajo cuando estás ahí, pues a veces cuesta más sacar tiempo para estar al tanto. Te voy cortando cosas, ¿vale? No Sí, te cortando sí, cosas. nada, nada. Me gusta eso, ¿no? Yo creo que los departamentos, hablando también tengo un amigo que es uno de los fisios del departamento médico del Barça y con los Sí. fisios con los que he tratado, veo que tienen una involucración en el trabajo diaria de muchas horas y esto es una de las cosas interesantes, ¿no? Generar Sí, espacio para sí, el trabajo continuo
y es una manera de que entre iguales distribuís una información que cada uno estudie por vuestra cuenta y hace que todos vayan creciendo sin necesidad de que todos estemos todos los días estudiando por nuestra cuenta, ¿no? Efectivamente, al final es una labor de compartir y de hacer un poco como un bien común el conocimiento de uno. Es decir, al final la labor de compartir y distribuir el trabajo es mucho mejor que cada uno por su lado pues lo intentara hacer. Y luego también considero clave esa estrecha comunicación de staff médico con staff técnico, porque al final es clave, es clave. Entonces, pues bueno, teníamos esa parte de organización del trabajo. Una vez que organizamos el trabajo, pues bueno, los redactadores, cada uno íbamos a nuestro puesto, a nuestro lugar de trabajo, redactadores íbamos a nuestro despacho, que era una habitación, como lo llamamos, el cuartito en el propio gimnasio, fisios, pues bueno, a camillas, a la zona del centro médico. Y allí pues planificábamos el trabajo. Si teníamos jugadores en redactación, pues continuábamos con el programa de redactación. Intentábamos tener horas para la redactación que no nos solaparan el tiempo en el que los jugadores sanos o que no estaban en redactación iban a llegar para hacer los trabajos individualizados o las preactivaciones. Entonces, pues pongamos que desde las 9:15 hasta las 10:15, 10:30 podíamos hacer la parte de redactación, y luego desde 10:15 a 10:45 eran las partes de trabajos individualizados, preactivaciones, que bueno, los jugadores hacían previas evaluaciones, valoración artromuscular, desequilibrios de fuerza, análisis tensiomegráfico, historial lesivo, valoración funcional con algunas pruebas tipo CMS, etcétera. Entonces, pues bueno, en función de eso, cada jugador tenía su programa individualizado y bueno, y lo iban realizando previo, como modo de preactivación, previo al entrenamiento principal. Esto estamos hablando de 10:15 a 10:45, más o menos. Sí. Vamos a parar ahí, es muy interesante. Sí. Sí. En esa reunión previa, vas marcando la pauta de trabajo